Bienvenidos a la clase de matemática. Hoy trataremos el tema números primos y compuestos. Los números primos son aquellos que tienen la propiedad de poseer únicamente dos divisores, el mismo número y el 1, que es divisor de todo número. Aquí podemos observar una lista de números del 1 al 100 y vemos que hay algunos números que están en color verde y resaltan, otros están en color rojo. A estos que están en color verde se les conoce como números primos y los otros números que están en rojo se les llama números compuestos. La diferencia entre uno y el otro es, como te mencioné, los números primos son divisibles entre ellos mismos y entre el número 1, al contrario a los números compuestos. Ellos son divisibles entre ellos mismos, entre el número 1 y también por otros números son divisibles los números compuestos. Vamos a conocer un poco de historia antigua. En esta ocasión hablaremos del señor Eratóstenes. ¿Quién fue Eratóstenes? Este filósofo griego nació en Cirene, antigua ciudad griega, para el año 276 a.C. y falleció en el 194 a.C. Eratóstenes, además de ser filósofo, era un geógrafo, astrónomo, poeta y matemático. A él se le atribuye ser el primero en calcular la circunferencia terrestre. También midió por primera vez el eje de la Tierra, ese eje imaginario sobre el cual se apoya la Tierra. Él fue el primero en calcular su distancia. Como geógrafo, aportó en la creación del primer mapa del mundo, al que incorporó paralelos y meridianos basados en los conocimientos geográficos disponibles en la época. Y como matemático resaltó en muchos aspectos, pero sobre todo el que concierne en esta ocasión. Ideó un procedimiento conocido como la criba de Eratóstenes, lleva su nombre, para obtener rápidamente todos los números primos menores de un número dado. Tú te preguntarás, ¿qué es una criba? Muy bien, la Real Academia Española define una criba es un utensilio consistente en un aro con una malla u otro material agujereado fijados en él y que sirve para cribar. Cribar son sinónimos: colar, depurar, matizar, cerner. Acá te pongo algunos ejemplos de una criba. Este utensilio lo utilizan mucho los albañiles para colar la arena y separar las piedras. Nuestras madres utilizan esto también, este colador, que es un ejemplo de criba en la cocina, para que se escurran las frituras, por ejemplo las empanadas, las carimañolas, los embutidos, los almojábanos, y entonces se sequen y no estén tan encharcadas. Eratóstenes tomó una lámina de metal y escribió los números del 1 al 100. A la vez tomó un mazo
de un cincel y empezó entonces, dejó libre el número 2 y perforó todos aquellos múltiplos de 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14 y así sucesivamente. Dejó el número 3 libre y tachó todos los múltiplos de 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18. Dejó entonces el número 7 libre y así sucesivamente fue perforando y se dio cuenta que tenían unos números que habían quedado intactos, los cuales no habían sido tachados, y les llamó números primos. Los que habían sido tachados o perforados son los números compuestos. A este método que utilizó este filósofo se le llamó criba de Eratóstenes en honor a su creador. Aquí observamos entonces lo que hizo el señor Eratóstenes. Escribió todos los números del 1 al 100 y, como te dije anteriormente, empezó a tachar todos los números múltiplos. Dejó el 1. Recordemos que el 1 no es ningún número primo ni tampoco compuesto. Dejó libre. Dejó el número 2 libre y tachó todos los múltiplos de 2. Como tú estás viendo, tachó el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, 18, 20 y así sucesivamente fue tachando todos los números múltiplos de 2. Dejó el 3 libre, tachó todos los múltiplos de 3, dejó el 5 libre, tachó los múltiplos de 5 y el 7 estaba libre, lo dejó libre y tachó todos los múltiplos de 7, que sería el 7, el 14, el 21, el 28, el 35 y como tú has visto, ya estaban tachados. Y así fue encontrando entonces que los números que él fue perforando en esa criba, en esa lámina de metal, se dio cuenta que eran los números compuestos y lo que estaban quedando sin tachar eran los números primos. Y como él fue que inventó este procedimiento, como te dije anteriormente, se le llama a esta técnica criba de Eratóstenes, que sirve para encontrar todos los números primos y separar de los números compuestos. Como tú observas acá en esta imagen, todos los números que están en círculos son los números primos. Según lo realizado en la criba de Eratóstenes que aplicamos en la imagen anterior, tenemos como resultado acá los siguientes números primos. Del 1 al 100 son 25 dígitos que son primos. Recuerda que estos números son divisibles por ellos mismos y por la unidad. Al dividirlos con otros números, siempre va a quedar residuo. Y ahí nos daremos cuenta que ellos no son compuestos, sino primos. En la siguiente diapositiva te mostraré una técnica de cómo darnos cuenta si un número es primo o es compuesto. Observa bien. Vamos a aplicar lo aprendido en números mayores que 100, utilizando la técnica en esta ocasión de la división. Dividimos el número primo entre él mismo y nos da al número 1 y residuo 0. Ahora este 173 quiero darme cuenta si es un número primo o es compuesto. Lo divido entre 1 y me da al mismo número, 173, y como residuo 0. Pero observa, al dividir el 173 entre el número 2, va a sobrar un número, hay un residuo. Y desde el momento que encontramos un residuo, nos damos cuenta que este número es primo, porque solo se divide entre él mismo, entre el 1
y nos da 0. Al momento que lo divido entre otro número, hay un residuo. Muy al contrario, si dividimos 177, vamos a ver si el 177 es divisible entre él mismo, la unidad y otro número. Si aplicamos la regla de divisibilidad que ya se te explicó en clases anteriores, si yo sumo estos números, observa, 1 más 7 me da 8 y 8 más 7, 15. El 15 es múltiplo ¿de quién? De 3. Me voy a dar cuenta entonces que al dividir 177 entre él mismo me da a 1. 177 entre 1 me da a 177. Pero observa, si divido 177 entre 3, me da como resultado el cociente me da 59. Pero el residuo es 0. Acá en el 173, al momento de dividirlo entre un número, sobró un número. Acá no. Entonces me doy cuenta que el 177 no es primo, sino que es compuesto, porque al dividirlo entre otros números me da residuo 0. Y recuerda, al sumar estos dígitos me da 15. Y el 15 es un múltiplo de 3. Automáticamente me doy cuenta que este número es compuesto. Tenemos aquí una tabla de números primos. Y aquí del 1 al 257, como verás, no solamente es hasta el 97, como te estuve explicando en las imágenes anteriores. No, te repito, los números primos son infinitos, hay muchos, pero no vamos a estar a cada vez creando una tabla para buscar los números primos aplicando la técnica del señor Eratóstenes, sino que entonces dividimos. Recuerda, muy importante saberse las tablas de multiplicar para poder dividir. Bien, estamos por finalizar nuestra clase de los números primos. Tenemos acá a continuación la práctica número 2. Nos dice la indicación: rodea con un lápiz de color rojo los números primos y con un lápiz de color azul los compuestos. Vamos a aplicar la regla. 75. Si yo aplico las reglas de divisibilidad, recordamos que 7 más 5 me da ¿qué? A 12. Entonces el 75 no es un número primo, sino que es un número compuesto, y como dice acá la indicación, con un lápiz de color azul los compuestos. Entonces encierra en un círculo el número 75, que es un número compuesto. Si yo ahora observa, 98 termina en par, entonces es un número compuesto. Este señor es un número compuesto. Recordemos que el 43 está en la lista de los números primos, entonces lo vamos a encerrar con un color rojo. Marcamos el círculo rojo. El 13 también es un número primo, entonces lo vamos a encerrar con rojo. Y así entonces tú vas a continuar realizando esta práctica hasta el final. Tenemos también completa, dice acá. Completa 5. ¿Qué número? Observa, ¿qué número multiplicado por 5 me da 20? Muy bien, es el número 4. 5 por 4 es igual a ¿qué? A 20. Entonces tenemos que 20 es un múltiplo de ¿qué número? De 5 y de 4. Es un número compuesto. Tú debes entonces completar los siguientes espacios con los números que son múltiplos de 40, 18 y del 24. Escribe, nos dice acá la indicación, los números múltiplos de 2 mayores que 10 y menores que 26. ¿Cuáles serán entonces? Muy bien, el número múltiplo de 2 mayor de 10 es el 12. Luego tenemos que otro número. El 14. Sigue el 16. Bueno, tú vas a continuar aquí hasta llegar hasta el número 26.
Vamos con los números múltiplos de 3 mayores que 8 y menores que 30. ¿Qué número múltiplo de 3 es mayor que 8? ¿Cuál sería? Correcto, el número 9. ¿Seguido de quién? Ajá, del número 12. Y entonces tú vas a continuar llenando esos números múltiplos de 3 hasta el número 30. Y para ir finalizando, tenemos los números múltiplos de 5 mayores que 10 y menores que 60. El mayor de 10 sería el número 15 y tú continuarás hasta el número 60. Muy bien, como dicen acá los jovencitos, hasta la próxima clase. Que Dios te bendiga y recuerda repasar bien las tablas de multiplicar. Nos vemos.